Oirán los mansos, se alegrarán, engrandecer al Señor. Conmigo y exaltemos su nombre, porque Él es bueno, porque Él es grande. Le alabaré, le alabaré, le alabaré, le alabaré, le alabaré, le alabaré, le Desde nuestra más temprana infancia y desde antes de saber que Dios le dice a Abraham que salga de su cubierta natural, de su tienda, de su carpa, y mire las estrellas de los cielos, antes de saber eso, sabíamos y nos enseñaron en nuestros colegios, en nuestras escuelas, que nuestro planeta forma parte de un grupo, de un equipo de planetas que giran alrededor de una estrella que se llama Sol. Y este equipo se llama el Sistema Solar. También aprendimos que en orden de cercanía al Sol, los planetas son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Este es el equipo básico, aunque pues últimamente han sentado alguno de ellos en la banca. Este primer aporte de tipo celestial físico es para que nos acerquemos a por qué la importancia escrituraria o bíblica del número 7. ¿Por qué hay tan reiterada vez tras vez esa mención desde el principio, desde la narrativa del Génesis del séptimo día? En el libro del profeta Isaías aparecen unos textos que voy a darles lectura, solamente 3 versículos, para que consideremos la posibilidad de que sí literalmente aparezca en los cielos, literalmente en los cielos, una intervención por parte del Señor nuestro Dios, con el mismo estilo escatológico que usa Joel cuando nos dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque
cercano está el día de Jehová. Entonces, allí cuando nos anuncia que viene un pueblo grande y fuerte, Isaías, usando del mismo estilo, nos dice que cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Es una palabra profética, espero que no sea casual, que sea justamente contra Babilonia, contra ese estado de mezcla y de confusión al final de los tiempos. Dice, en fin, lo que les digo que iba a leer, 3 versículos. Capítulo 13 de Isaías, versículos 3, 4 y 5. Dice: Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Vuelvo a leer el versículo 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Habla de una tierra que queda en lo postrero de los cielos. Hace referencia a un país que queda a muchos kilómetros o hace referencia a algún lugar mucho más distante. Bueno, como ya hicimos una lectura de recuerdos cuando nos enseñaba la maestra de la escuela, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Muy bien, y nos daban una medallita, una palmadita en la espalda, un bombón, porque eran cosas que había que aprender, lo mismo que las tablas de multiplicar. Bueno, pues decíamos que para mirar el número 7, si hubiese la eventualidad de que Isaías capítulo 13, versículo 5, donde dice que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, si eso hace referencia a un lugar que es más allá de nuestra tierra, como lo dice por ejemplo Job, de las Pléyades o del Orión, lejos, lejos, si alguien viene y se acerca al sistema solar, pues lo primero que va a encontrar será Plutón, después Neptuno, después Urano, después Saturno, Júpiter, Marte. Y en séptimo lugar, el planeta número 7 será ese donde tú estás ahora escuchando este mensaje. Primera pregunta, ¿podría ser que es el número 7 destacado, significativo, porque representa el lugar donde se va a desarrollar toda la historia salvífica, todo el plan de redención, todo el conflicto de los siglos? ¿Será? ¿O será simplemente por numerología y tradición semítica? Bueno, te dejo la inquietud. Ya que mencionamos el sistema solar y toda su secuencia planetaria, voy a referirme justamente al último, al más lejano del Sol, al más pequeño, al más frío de todos. Pues es más frío porque la luz y el calor del Sol prácticamente ni le llegan.
Entonces, una pequeña y sencilla reflexión sobre este, porque para nosotros es interesante considerar lo pequeño, porque la promesa nos dice que podría ser un comienzo pequeño el que tú tengas, el que nosotros tengamos. El menor vendrá a ser como 1000, el pequeño un pueblo fuerte. Y encontramos que David, cuando se enfrenta a Goliat, es lo suficientemente pequeño como para que también nosotros consideremos esto y podamos confrontar a los que menosprecian el día de las pequeñeces. Entonces, con respecto a Plutón, pues por lo pequeño, hace unos años, pues más exactamente hace 19 años, más exactamente aún mañana, 24 de agosto, se cumplen 19 años de cuando el planeta Plutón fue declarado enano por lo pequeñito. Y entonces, por no tener un cuerpo y una órbita como Neptuno, Urano, Saturno, etc., entonces es como que le bajaron de categoría, lo bajaron de rango, pero él está ahí. Él está ahí, como cuando el mismo rey David fue declarado prófugo, reo, condenado a muerte, pero él estaba ahí, esperando su momento, respetando lo que tenía que respetar. Y bueno, la cueva de Adulán está en ese contexto. Pues bien, si el 24 de agosto, hace 19 años, vivió oficialmente en ese cuerpo, en ese equipo de los planetas, ¿desde cuándo estaba oficialmente ahí? Porque extraoficialmente está desde el principio de los tiempos, desde la noche de los siglos, hasta que los elementos sean deshechos ardiendo. Mientras exista sistema solar, pues posiblemente exista Plutón ahí dando vueltas. Pero desde el punto de vista de la academia, de la sana doctrina, estoy hablando astronómicamente, de la astronomía, pues fue descubierto en el mes de febrero de 1930. El 18 de febrero de 1930. Fue descubierto, no que Dios lo creó ese día. Existía desde antes. Cuando los hombres hacen un descubrimiento científico en cualquiera de los campos, pues no es el comienzo de la cosa en sí misma, sino es el comienzo de nuestro conocimiento de la cosa. Plutón aparece para la astronomía, para la ciencia, el 18 de febrero de 1930. Aquí vamos. Israel cumplió 77 años el pasado 14 de mayo. 77 años. Pasó junio, julio y 14 de agosto, ya está transcurriendo el cuarto mes, 77 años y mes cuarto. Plutón vivió oficialmente desde el 18 de febrero de 1930, digamos, nace el 18 de febrero del 30 y deja de ser parte del equipo de los planetas el 24 de agosto del 2006. ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo fue su fecha de defunción para ponerlo en nuestro libro de aposento alto de planetas?
en el séptimo mes, después de 77 años. Sí, Señor. En el año 77, miren ustedes, estaba circulando su año 77 y su mes 7 y dejó de ser Plutón. Eso para mirar si es circunstancial, si es casual o si tiene que ver una cosa con la otra. Porque si el apóstol Pablo nos advierte que las cosas invisibles de Dios, esas que no vemos, las que no podemos entender porque son invisibles, son visibles por medio de las cosas hechas, como el sistema solar, como los planetas, como Plutón, como las naciones, como lo que vemos en los noticieros, lo que leemos en los libros, lo que aparece en las redes sociales. Podemos traducir, podemos inferir, porque allí aparecen las leyes eternas de Dios. Entonces, desde ese punto de vista de lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos, pues muy interesante, podríamos encontrar una relación entre una cosa y otra. Pues tú armarás el rompecabezas, ahí te lo dejo. A propósito de los tiempos del fin, o del fin de los tiempos, como quieras presentarlo o decirlo, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos aparece una secuencia gruesa, larga, profunda, de 44 versículos en los cuales Jesús hace referencia a eventos futuros. O sea, es un discurso profético, quizás está ensamblado por el evangelista, quizás son cosas que dijo en distintos momentos, pero como tenían que ver unas cosas con otras, ahí va. Mateo 24, desde el comienzo, cuando dice que no quedará piedra sobre piedra del templo, ahí inicia una ráfaga impresionante hasta el mismo capítulo en el versículo 46. Entonces, son 44 versículos de palabra pura y dura. Bien, voy a referirme a cuatro comienzos de señales que él menciona ahí, que son muy conocidos por todos, que dice en el versículo 6, oiréis de guerras. Y dice en el versículo 7, habrá pestes y hambre y terremoto. Esto pues por supuesto es después de que ya hay una serie de falacias y de falsos profetas y de toda la apostasía, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Con eso empieza el discurso, mirad que nadie os engañe. Y entonces ahí sí entra a detallar para que nadie nos engañe, pues oiréis de guerras. Entonces he puesto estos cuatro elementos: guerra, peste, hambre y terremoto en el orden como están mencionados allí. Es posible, porque no tiene Jesús la obligación de que se cumplan en ese orden, o el evangelista pudo haber copiado en otro orden, no lo sé, ni tú tampoco. Pero independientemente de una cosa u otra, voy a relacionarlos como un ejercicio, a manera de, hagamos un ejercicio, como estás en una clase y dices, bueno, vamos a hacer despejar una X en una clase de matemáticas. Es un ejercicio. Vamos a mirar en torno
a Israel como epicentro de toda la cosa profética del mensaje bíblico. Entonces, si miramos a Israel y alguna guerra, porque empieza diciendo oiréis de guerra, alguna guerra reciente, porque pues guerras eso es histórico. Israel está en guerra desde inmediatamente le asignaron el territorio en el 48, ahí empezó la primera guerra contra todos sus vecinos. Entonces hemos oído de guerras permanentemente, pero la última pues inició en octubre 7 de 2023. Inolvidable, no solo porque empezó esa guerra, sino porque enviamos a los lugares celestiales un mensajero coronado de victoria que fue Gabriel Berrío. Octubre 7 de 2023 fue el ataque aleve de Hamas contra la población indefensa y civil de los kibbutz, asentamientos judíos en su propio territorio, y contra jóvenes que estaban asistiendo a un concierto de música electrónica, etcétera, etcétera. Ahí tomaron los rehenes y ahí mataron a todas esas personas, niños, ancianos, mujeres, etcétera. Octubre 7 del 2023. 2 años y medio antes de ello había venido una peste que afectó a todo el planeta, incluido pues el territorio de Israel. Esa ha sido, digamos, la peste de este siglo, para decirlo de alguna manera, o de esta generación, para decirlo de otra manera, o de los últimos 77 años también, para decirlo de otra manera. Entonces, esta fue la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esto es en el año 2020. Muy bien. La guerra en el 2023. En esta semana, por resolución de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, se declaró el estado de calamidad y hambruna en este momento, con 500,000 personas padeciendo y muriendo, y cifra que se puede duplicar en los próximos 2 meses. O sea, de 500,000 pasar a 1,000,000 de personas en un lugar tan pequeño. Entonces es muy notorio el cuadro de hambre. Entonces tenemos que hubo peste, guerra, hambre, pero terremoto no ha sucedido. En el libro del profeta Amós podemos encontrar lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 1, dice textualmente: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Quiero hacer notar que iniciamos esta semana una serie de 12 programas, y justamente en el segundo de ellos, en el segundo programa, nos compartía Camilo Zeleita sobre la temática de la desgracia de que
un ministerio se envejezca. El hombre, cualquiera que sea hombre o mujer, el hombre, el ser humano, envejece de día en día. Pero si tú o yo, todos nosotros, o alguno de nosotros, o cualesquiera de nosotros tiene un ministerio, su ministerio sí debe estar siendo renovado de día en día. Tiene que estar absolutamente ungido con aceite fresco. Los vasos de barro donde Dios deposita su tesoro se pueden deteriorar, se pueden envejecer, se pueden marchitar, pero el ministerio no. Y entonces, esa misma noche estuvimos considerando el texto y la porción en la cual un joven profeta fue enviado desde Judá hasta Betel para amonestar al rey Jeroboam. Y esto lo encuentras en Primera de Reyes, capítulo 13. Todo el relato del viejo profeta, que el león atacó al joven y lo mató, pero no se lo comió, ni se comió el asno en el cual iba, etc. Todo el relato que ya lo compartimos, Primera de Reyes, capítulo 13. Bien, pues ese rey Jeroboam al cual envió el profeta, al cual envió Dios a reprender a este profeta que vino desde Judá hasta Betel, es el mismo Jeroboam que nos dice el libro de Amós, que era en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Y eso cuándo es? 2 años antes del terremoto. Bueno, primera hipótesis, es pura casualidad que en esta semana hablemos una cosa y otra. Y bueno, hipótesis número 2, nos pusimos de acuerdo por fuera de micrófonos con Camilo Zeleita para tocar estas escrituras y este tema. O hipótesis número 3, hay algo interesante, confluyente aquí. Y por último, hipótesis número 4, pues esto es un disparo al aire, no va en ninguna dirección y no tiene nada que ver. Por lo tanto, pues si no te hace ningún daño, pues es inocuo, no te va a edificar, no te va a hacer daño. El primero de que sea mera casualidad no lo es, y el segundo de que me haya puesto de acuerdo con alguien, pues nunca en mi vida lo he hecho, pues no lo haré jamás. O sea, te lo puedo descartar, pero pues tú puedes aceptarlo o no. Entonces nos queda pues que no tenga nada que ver, o que quizás estemos en un tiempo de confluencias donde empieza a marcarse el reloj, porque Jesús dice, Mateo 24:34, no pasará esta generación antes de que todo lo que yo les voy a decir y les he anunciado acontezca. Se cumple literalmente en el año 70 de nuestra era, pues claro, pasó lo que pasó, el templo fue destruido, etcétera, etcétera. Viene la diáspora, viene toda la dispersión de Israel. Bueno, si eso ya se cumplió, entonces es mera historia, profecía cumplida, ya podemos arrancarla de nuestras Biblias y votarlo, o estudiarlo como estudiar a Cristóbal Colón o a Gonzalo Jiménez de Quesada, o habrá un cumplimiento profético progresivo, como por ejemplo que Elías ya vino en los días de Juan el Bautista, y aún así Elías volverá antes de que el Señor regrese. Si la guerra fue
en octubre 7 de 2023 y esa es una marca importante, entonces es posible, si estamos hablando de que esta es una zona de cumplimiento profético, pues no estamos hablando de Bosnia-Herzegovina, ni de Burundi, ni de Ruanda, ni de Vietnam, ni del casquete polar ártico, sino estamos hablando de Israel y su entorno, Jerusalén, por ejemplo. Entonces, sería verdaderamente notorio un terremoto que afecte a esa zona físicamente o geopolíticamente. Y en ese orden de ideas, si hay una intervención profética 2 años antes del terremoto, pues sería notable y posible un terremoto en esa zona, no un temblor, un terremoto antes de octubre del 2025, porque la guerra fue en octubre del 2023. O sea que en el curso del próximo mes y medio habría un tremendo terremoto en esa zona. Algunas personas han inclusive mencionado e inclusive han orado para que, si no es una guerra, pues un cataclismo natural destruyera la mezquita de Omar o Al-Aqsa para poder reconstruir el tercer templo en Jerusalén, porque pues ya se cumplieron los 1953 años y siguen sin templo. Entonces ya van 1955 años y siguen sin templo. Ahora, mientras haya terremotos físicos o no, nosotros sí estamos sacudiendo la tierra de tu corazón y las estanterías de tu teología para construir, edificar el templo definitivo y verdadero, no con piedras de cal y canto, sino con piedras vivas, porque la palabra así nos lo dice. Dios manifestado en carne, no más la ley escrita en tablas de piedra, sino en corazones que sienten, que se conduelen, corazones contritos, humillados, agradecidos, corazones empoderados y valientes, corazones llenos de la gloria del Señor, en donde Cristo habite por la fe y desde allí se manifieste, como está escrito. Entonces, pues bueno, el reloj profético de Dios nos lo dirá si es en el plano físico, geofísico, o en el plano humano, si es en el Israel terrenal de Oriente Medio o es en la descendencia de Abraham, que será como las estrellas de los cielos, o en ambas partes. Bueno, allí no nos queda literalmente mucho tiempo para ver cuál es la respuesta correcta. En algunas ocasiones encontramos en las escrituras hebreas textos que se repiten en una porción y en otra, asuntos de errores de los copistas, de las transcripciones, pero por un motivo u otro han llegado hasta nosotros esas repeticiones. Una de ellas, por demás muy conocida, es que en los días de los jueces, en los relatos en que ellos están uno tras de otro, nos dice en capítulo 17, versículo 6 y capítulo 21, versículo 25,
En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. 2 veces nos repite eso. En aquellos días, en estos días, no había rey en Israel. Eso es historia. Es el libro de los jueces, uno de los libros antiguos, más antiguos de la Escritura. Claro, es historia, mas también podríamos mirar si es profético o no, o si esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, si lo puedes creer o no, si eso son cosas del pasado. ¿Quién les manda a esos israelitas ser tan idólatras, tan rebeldes, tan de dura cerviz, etcétera, etcétera, etcétera? Podemos tener muchos adjetivos calificativos para ponderar a algunos y condenar a otros o viceversa. Pero no se trata de que todos comparezcan ante tu tribunal. Pareciera que el tribunal definitivo es el tuyo. Tú decides cuáles son los buenos hermanos de la iglesia, cuáles son los malos, cuáles son los impíos, cuáles son los que van al infierno y algunos que ni siquiera el infierno les es suficiente para saciar tu sentido de justicia. Pero no será ante tu tribunal ni ante el mío, sino todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde habrá justicia, juicio y equidad, donde podremos estar seguros de que no se inclinará la balanza en ninguna dirección de manera incorrecta. No habrá cohecho, no habrá prevaricación, no habrá falsos testigos, no habrá manera de torcer el recto juicio, el justo juicio por parte de Dios para todos. Pues bien, así las cosas, y ya sabiendo eso, pues nos dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 6, versículo 33. Bueno, inclusive voy a mencionar lo que Jesús venía hablando unas líneas atrás, inmediatamente antes de eso. Dice: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea, no se preocupen por el sustento material de la vida. No que no trabajen por eso, sino que no se afanen, es lo que te dijo. No se afanen, hay que trabajar, sí. Hay que comer, sí. Y hay que procurarle un vestido y techo a la familia, sí, por supuesto que sí. Está diciendo es que no se afanen. Dice más: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pues, o sea, ahí no hay ninguna diferencia. O sea, cualquiera está tratando de salvar su vida, ganarse la vida. Eso no es ningún mérito. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y saben por qué? Esto es un paréntesis mío. Porque se hizo hombre y habitó entre nosotros y tuvo necesidad de comer, de beber y de vestirse. Entonces Él sabe que el hombre, en tanto existe en su condición de hombre, tiene necesidad de todas estas cosas. No dice que no sean necesarias. Él dice que Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y nos da la clave. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, o sea, ¿cuáles? Las cosas materiales,
que voy a enviar a mi hijo a estudiar, que voy a comprar una motocicleta, que voy a pagar los impuestos, que tengo que pagar la renta, o voy a adquirir un apartamento y estoy ahorrando para la cuota inicial. Todas estas cosas se pueden recibir como añadidura. Mira tú, si se busca primeramente, mira que el orden de los factores sí altera el producto, el reino de Dios y su justicia. En aquellos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel. ¿Cómo se actúa cuando no hay rey? Pues fácil, cada uno hace lo que bien le parece. Ahora, hoy, sábado 23 de agosto 2025, te pregunto, ¿qué es lo que has hecho, haces o planeas hacer? Tu vida está girando en torno a lo que necesitas para comer o a lo que necesitas para vestir. Sí, se necesitan y Dios sabe que las necesitas, que las necesitamos todos los hombres, para existir y para subsistir. Mas, si buscamos primeramente, si primero nos ponemos las medias y después los zapatos, si primero nos ponemos la ropa interior y después la exterior, si primero limpiamos el plato por dentro y después por fuera, si calafateamos el arca como en los días de Noé, primero por dentro y después por fuera, si limpiamos nuestra vida, no como los hipócritas fariseos que blanquean sus sepulcros por fuera, pero por dentro está la pudrición, sino si limpiamos nuestro corazón primero y después nos arreglamos externamente. No estoy diciendo no te arregles, no estoy diciendo no comas, no estoy diciendo no te vistas, estoy diciendo, y si primeramente, si empiezas tu día con tu devocional personal y no con tus afanes, si le damos al Señor el primer lugar y luego tu familia, tu trabajo, tus sueños, tus proyectos, porque si tú empiezas y continúas todo en torno a lo que es tu ambición, tu anhelo, tu sueño, y te acercas a Dios para que Dios te bendiga en tu anhelo, tu ambición, tu proyecto, tu sueño, el problema no está allí. No es que tu sueño sea ilegítimo, es que has alterado el orden de los factores. Si le das al rey el lugar que le corresponde y le das los atributos que le corresponden a un rey, que es su regencia, es que reine en ese territorio, y el territorio eres tú, soy yo y es cada uno de nosotros, por supuesto, sino que te estoy hablando a ti, no que me esté excluyendo. Entonces, como está escrito, si se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces tendremos rey en nuestro Israel, en el Israel de nuestro corazón. Allí donde tú estás, está el rey de justicia. Y entonces, si eso se hace así, en ese orden, la promesa es la añadidura. De esa manera, la añadidura es una promesa de Dios. De resto, no. Señor, tú prometiste que fuera prosperado en todo. No, que yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero ya te enseñé cómo lo haces. Señor, tú me prometiste que todo lo que haga prosperará. Toda la añadidura es una promesa si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no, no es una promesa. Aplican condiciones y restricciones.
Si tú compras un electrodoméstico y no haces lo que dice el manual de funciones, no te va a funcionar. No te va a funcionar. ¿Ves? Cualquiera que sea. O un aparato electrónico o lo que sea. Todo tiene un orden. Todo el universo. Un hogar. Todo. Una empresa. Todo. Una ciudad. Todo. Un hospital. Todo tiene un orden. Una autoridad. Unos protocolos. Todo tiene un orden. ¿El Dios de orden estará excluido? ¿O nos querrá involucrar en su orden si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Ahora, ya hablamos de tener rey y que sea en nuestro territorio. Muy bien, pero su justicia, no nuestra justicia. Que tu oración no sea como muchos salmos de David. Señor, destruye a estos perros malditos que me han rodeado. Muy lindo David, pero él no es el camino, ni la verdad, ni la vida. Ni es el modelo perfecto de comportamiento. No es el mejor amigo, no es el compañero más fiel. No. Fue mentiroso, fue homicida, fue infiel, fue fornicario, fue bandido. Pero fue conforme al corazón de Dios y tiene muchas cosas que enseñarnos. Sí. Pero Él no es el camino, no ores como Él. Ora como Jesús te enseña, compórtate como Jesús te enseña. Jesús es el modelo, Jesús es el camino. No David, no Salomón, no Gedeón, no Jefté, no Barak, no ninguno, nadie, ni tú ni yo, nada. Y todos tenemos cosas ejemplares para mostrar, algunos más, algunos menos, pero todos. Pero eso no nos convierte en el camino. El Señor es nuestro modelo perfecto, puesto los ojos en Jesús. Así, el apóstol Pablo diga, bueno, imítenme lo que yo imito a Cristo. Claro, podemos ser ejemplares para otros en cosas. Yo trato de hacerlo y de hacerlo permanentemente para ti y para todos, por supuesto. Pero eso no nos quita del trono al Rey. Nuestro Señor es nuestro Rey, nuestro modelo, nuestra cabeza, puesto los ojos en Él. Entonces, su justicia, no nuestra justicia. Y en su justicia Él ama a sus hijos. No es, a todos, Señor, menos a este que me cae mal, a este que no sé qué, a este que sí sé cuándo. Yo oigo y he oído a través de tantos años, ya voy a cumplir 49 años, escuchando discursos, diatribas, de autojustificación y simultáneamente de acusación para los del entorno, sean familiares, sean antiguos amigos. No, que era mi socio y me traicionó, eres un desleal, es un tramposo, que era mi marido y me engañó, que era mi mujer y se fue con otro, que era esto y aquello y lo demás allá. No sé, ¿a dónde estás mirando? Puestos los ojos en Jesús. Y entonces, todas las añadiduras, todas las cosas materiales, todo lo que comercialmente se conocía como casa, carro y beca, y el televisor a color, todo lo que puedas pensar en el plano material, te llega por añadidura. Hay que trabajar, como dice el filósofo de Pensilvania, Caldas. Hay que trabajar, pero buscando primeramente el reino. De resto, vas a trabajar mucho y cosechar poco. Vas a echar tu jornal en un saco roto cuando dices, no, pero ¿qué pasó? Si me acabó la plata, no me rinde, no me alcanza. Por supuesto, porque no estás poniendo las cosas en el orden. La justicia del reino. Conviértete en un constructor del reino.
Aporta para la edificación y la difusión de este mensaje. Sé un dador, no solamente un receptor. ¿Sí? ¿No? Así no es. Y ahí vas a explicarte, ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? Ya casi se me abren las puertas y vuelven y se me cierran. Por ejemplo, por no perdonar a otros. Por ejemplo, por avaro, por tacaño, por miserable. Por eso. Por rencoroso, por tener raíces de amargura. Por estar buscando desesperadamente y con todas las fuerzas y con todo el ingenio y con toda la creatividad y con toda la iniciativa, cuáles son los mejores negocios, las mejores ofertas, las mejores oportunidades. Las buscas el ascenso, pasas las hojas de vida, miras a cómo lo venden en China, en cuánto se puede vender aquí, cómo lo puedo traer más barato. ¿Cómo puedo evitar pagar tantos impuestos? Estudias y profundizas. ¿Por qué no estás buscando conocer el corazón de Dios y agradarle? Y entonces verás que las puertas se te abren y puedes ir de victoria en victoria. Y la prosperidad se irá notando porque Dios, si haces eso en lo secreto, Dios te recompensará en público, delante de todos los hombres. Y no es para que digan, ay, no, hermano, pero eso es usted, que es un siervo de Dios, ungidísimo de Dios, con 7 capas de unción. No, Señor, tengo el mismo Espíritu Santo que tiene el último de la fila. El último, el más pequeñito que llegó hace 1 hora a la reunión, el mismo Espíritu. Entonces, estoy instándote, enseñándote y a la vez dándote testimonio. Todo la añadidura te llega cuando buscas el reino de Dios, su rey, su regencia, su gobernación, su territorio en tu corazón y su justicia, no tu justicia. Creo que suficiente ilustración. Es verdaderamente triste encontrar en el común de la cristiandad que se camine apartados del camino que Jesús enseñó, apartados de la palabra que el Señor nos dio y caminando por la senda de la edad de piedra, caminando por la justificación por la ley, lejos de la gracia. De la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Y entonces vemos en la cristiandad en general y tristemente al interior de esta familia que hemos venido construyendo día a día, vemos el cuadro de la justificación a través del cumplimiento de la ley. Yo no le hago mal a nadie, yo cumplo los mandamientos, pero mis queridos amigos, la ley, ¿qué es lo que dice? Que no matarás, por ejemplo. Pero es que Jesús levantó la dimensión hasta el plano espiritual, nos la llevó hasta donde, como dice la Escritura en el libro de los Hebreos, hablando de la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves? Es algo que la operación de la palabra de Dios en la vida de un creyente genuino puede hacer. ¿Cómo es que te vas a quedar al margen de eso? En el libro del profeta Jeremías dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién dice eso? Jehová, que escudriña la mente y que prueba el corazón. No solamente mira tus pies por donde has caminado,
ni tus manos en lo que has obrado, sino mira tu mente, lo que has pensado. El que mira a una mujer codiciándola en su corazón ya adulteró con ella. No de acuerdo a la ley de las tablas de piedra, no, de acuerdo a la palabra de Jesús. Si tú no perdonas a tu hermano, si tú aborreces a tu hermano, ay no, yo no mato a nadie, yo no he matado a nadie. Eres culpable de juicio, te lo dice el Señor. Tú ya lo mataste en tu corazón. No necesita que suceda físicamente. Pero eso es muy sutil. Es que estamos entrando en planos más sutiles. Es que pensaste tú que el reino era donde había un templo con piedras de cantera. Es el reino de Dios en el Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, busca al Señor que le adoren. ¿Ves? De esto estamos hablando. Una traducción espiritual. Esta semana escuchamos a la hermana Paloma hablando sobre esa temática compleja, el pecado establecido en la Biblia, enmarcado dentro del contexto contemporáneo. Claro, hoy por hoy casi que los pecados son virtudes. Claro, mentir es ser buen político y robar es ser buen negociante y fornicar es ser un conquistador o una diva. Claro, son virtudes. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Sabes qué dicen que es malo? Lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo? ¿Qué hacen un sábado por la noche? ¿Escuchando palabra? ¿Qué es eso? ¿Para dónde está? ¿Qué estás haciendo? Perdiendo tu vida. Ahí están los bares, están las discotecas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¿Qué haces escuchando ese palabrero? Pues, bueno, este palabrero seguirá trabajando porque escuchaste que hablamos de ese paquete escatológico del discurso de Jesús. Pues en un momento dado de ese discurso, él pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¡Wow! Esto ya es más que la añadidura. ¿Ves? Pues, ay, hermano, ¿y usted, hermano, no trabaja tanto, no se cansa? Pero, por favor, te estoy enseñando la clave. Si tú te enamoras del Señor, si tú buscas el reino y su justicia y te conviertes en un siervo, en un servidor, en un doulos, en un esclavo de Jesucristo, adquirido por precio, y empiezas a alimentar a los de tu casa puede ser primeramente tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu alma, nutrirte, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hija, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, tu entorno pequeño, tus compañeros de colegio, de universidad, de barrio, de sindicato, compañeros del club deportivo, de tu círculo de oración, y vas creciendo. Cuando el Señor venga y te encuentre dándoles alimento a tiempo, bienaventurado eres. Mateo capítulo 24, versículos 45, 46 y 47. Sobre todos sus bienes lo pondrá.
Entonces, pues, un cristianismo de la edad de piedra es un judaísmo mal llevado y es un cristianismo de caricatura. O sea, por un lado estás perdido y por el otro ya perdiste. No hay nada que hacer. Estás en la autojustificación, te has apartado de la gracia, estás tratando de cumplir los 10 mandamientos, pero ¿qué es eso? El que ama ha cumplido toda la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Con todo. Y ya está. Y has cumplido toda la ley. Ay, pero eso es muy difícil. Entonces ponte a cumplir mandamientos, a ver hasta dónde llegas. Mi querido amigo, un abrazo desde lo profundo de mi corazón. Padre, te damos muchas gracias por este momento, por este tiempo, por esta gloriosa oportunidad de existir justo ahora. Ya entenderemos a plenitud el gran privilegio que nos has dado para estar vivos en este tiempo, en estos días. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad y nos enseña cosa por cosa todas las cosas. Gracias, Padre, porque tú has hecho todo lo que te corresponde. Ahora es el momento de cada uno. Donde quiera que esté cada uno de tus hijos, oirá, se levantará, se despertará, se dispondrá o permanecerá dando vueltas en un desierto de religión, de autojustificación y aún buscando la guianza de palabras escritas en la piedra de un corazón endurecido. Gracias por hacernos a semejanza tuya y por hacerte a semejanza nuestra. Gracias por este Mahanaim maravilloso, por este encuentro de los dos campamentos, de lo celestial y de lo terrenal. Gracias por revelarnos el gran misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.